¿Estudias inglés y no has tenido resultados? ¿Eres de los que entienden, pero no hablan? ¿O eres de los que hablan, pero no entienden? Si te has identificado con alguna de estas preguntas, no me dejarás mentir que en más de alguna ocasión te has desmotivado a aprender inglés. Solemos pensar que el inglés es muy complicado, que es muy difícil, o simplemente que no es para nosotros. El día de hoy te voy a demostrar que el inglés no es difícil, que puede ser fluido desde que empiezas a estudiarlo, que puedes hablarlo y entenderlo sin la necesidad de romperte la cabeza o viajar a otro país. Te lo voy a demostrar con consejos o trucos que a través de mi experiencia con el idioma he ido encontrando y que definitivamente te servirán sea cual sea tu nivel de inglés. Así que antes de empezar, te invito a ver los otros 2 videos anteriores con consejos muy útiles para tu aprendizaje del inglés. También te invito a compartir este video con alguna persona que conozcas que necesite aprender inglés, dejar tu like y comentar qué tal te parecieron estos consejos. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones porque cada semana estoy subiendo nuevas lecciones útiles y prácticas que harán que aprendas el inglés mucho más rápido. Sin nada más que decir, empecemos con la clase. Lo primero de lo que les voy a hablar el día de hoy es de un tema que yo sé que desde que lo hablé en los videos pasados han querido que hable más de él, y son los link sounds. Si no sabes qué son los link sounds, son los que en español conocemos como la unión de sonidos. Y para darte un ejemplo, te pediré que digas la siguiente oración en voz alta. Como puedes ver, cuando hablamos no hacemos pausas entre palabras, pronunciamos todas las frases, preguntas, respuestas e incluso oraciones como un solo sonido continuo. Esto es igual en el inglés. Es por eso que cuando vemos alguna serie o escuchamos a alguien hablar en inglés, no le entendemos o pensamos que va muy rápido, aunque quizás realmente sí conozcamos la frase o pregunta que nos dijo. Por eso muchos estudiantes se desaniman cuando están aprendiendo inglés, porque por más que estudien no logran entender cuando les hablan. Y todo eso por no saber qué son los link sounds, por no saber realmente cómo se maneja el idioma, y por no entender que no todo lo que aprendieron en el colegio se va a seguir al pie de la letra. Si quieres ser más fluido, sonar más natural y entender mejor el inglés, debes aprender los link sounds. Pero, ¿cómo? Bueno, pues te lo explicaré de una forma muy fácil. Primero que nada, debes saber la diferencia entre las vocales y las consonantes. Las letras del abecedario A, E, I, O, U son vocales y las demás letras son consonantes. En el idioma inglés, cuando una palabra termina con un sonido consonante y enfrente tiene una vocal, formamos un sonido de sílaba, es decir, los unimos y se vuelven un solo sonido. Entonces, la palabra original incluso puede llegar a perder su sonido original. Por ejemplo, la palabra I'm. Si observamos, la palabra I'm termina con un sonido consonante, pero enfrente tenemos la palabra in. Y si observamos, el sonido I'm termina con un sonido consonante y in empieza con un sonido vocal. Estos forman un sonido independiente. Entonces, la primera parte ya no es I'm, sería I, seguido de la palabra me. Entonces empezaríamos a leer y diríamos I me. Ahora, si observamos la palabra in, termina con la consonante N, seguido de la palabra an, que empieza con un sonido vocal. Si observamos, ahora también tenemos una consonante al final y una vocal al principio, y se pronuncia ne. Entonces ya tendríamos I me ne. Repitámoslo. I me ne. Ahora volvemos a ver que la palabra en termina con un sonido consonante, seguido de la vocal A de la palabra airport. O sea que la N de la palabra en le pertenece a la palabra airport. Ahora en vez de pronunciar airport, diríamos nearport. Ahora sí, pronunciemos todo junto por partes. I me. I me ne. I'm in an airport. Esto funciona exactamente igual si tenemos un sonido vocal al final y después un sonido consonante.
Como puedes ver, realmente no es difícil utilizar los link sounds. Solamente debemos prestar atención en lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Otro tipo de link sound es la unión de dos consonantes. Por ejemplo, cuando decimos that time. ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces escuchamos la t? ¿Sabes la respuesta? Solo una vez. Las dos palabras comparten el sonido t. That time. ¿Puedes unirlos? Inténtalo. Cuando una palabra termina con un sonido consonante y la siguiente inicia con el mismo sonido consonante, unimos los sonidos. Por ejemplo, red dress. Tenemos dos sonidos d juntos. Entonces, las dos palabras comparten el mismo sonido. Red dress. Feel lucky. Tenemos dos sonidos l juntos. Entonces, de nuevo las dos palabras comparten el sonido. Feel lucky. ¿Puedes pronunciar las uniones? Repite después de mí. Red dress. Feel lucky. Vamos a ponerlos en oraciones. I like that red dress. I feel lucky today. Ahora, recuerda que estas uniones dependen de los sonidos y no de cómo se deletrean. Por ejemplo, look cool. Las letras aquí son diferentes, la C y la K, pero los sonidos son iguales. La K. Look cool. Veámoslo en una oración. You look cool today. ¿Puedes hacer esta unión de sonidos? Inténtalo. Entonces, recuerda que cuando tenemos una palabra que termina con un sonido consonante y la siguiente empieza con el mismo sonido consonante, las unimos. Pero para esta regla, hay dos excepciones. No unimos los sonidos ch o y, como por ejemplo, each choice o orange juice. Ahora ya sabes que puedes unir los sonidos consonantes, pero también puedes unir los sonidos consonantes similares, como es el caso de cheese sandwich. Cheese termina con un sonido s, y sandwich empieza con un sonido s. No son iguales, pero son similares. Eso significa que podemos unirlos. Y nos queda un solo sonido. Quedaría como cheese sandwich. Vamos a ponerlo en una oración. I would like a cheese sandwich. Al igual que en lo anterior, esto sería exactamente igual si tuviéramos un sonido vocal al final y después el mismo sonido vocal. Ahora que ya sabes cómo funcionan realmente los link sounds, no queda más que practicar. Esta es la verdadera clave para que seas fluido y puedas entender mucho mejor cuando te estén hablando en inglés. Ahora te daré una clave muy sencilla pero muy práctica para la pronunciación, y es que cuando una palabra tenga una sola vocal, el sonido de esa vocal va a sonar como suena en español. Por ejemplo, una palabra con A, car, carro, no cambia su pronunciación, al igual que dad, papá, o far, lejos, tampoco cambia su pronunciación. Pero ojo, estas claves que les estoy dando no siempre se siguen al pie de la letra, ya que hay que recordar que el inglés es el idioma de las excepciones, y para esta técnica no es la excepción. Por ejemplo, las palabras que tengan una sola A y después una doble L se pronunciarán como si fueran all. Por ejemplo, fall, caer, tall, alto, call, llamar, mall, centro comercial, etc. Ahora una palabra que tenga la E. Pen, bolígrafo, no cambia su pronunciación, al igual que belt, cinturón, o let, dejar. Tampoco cambian su pronunciación, pero también hay excepciones, como sería el caso si la palabra tuviera una E y una W al final. Se pronunciarían como si fueran you. Por ejemplo, new, nuevo, few, poco, etc. Ahora una palabra que tenga la I. Bird, pájaro, no cambia su pronunciación, al igual que dirt, tierra, o fit, ajustar, tampoco cambian su pronunciación. Ahora una palabra que tenga la O. Boy, niño, no cambia su pronunciación,
al igual que cold, frío, o dog, perro. Tampoco cambian su pronunciación. Ahora una palabra que tenga U, full, lleno, no cambia su pronunciación, al igual que put, poner, o push, empujar. Tampoco cambian su pronunciación. Pero ojo con la U, porque usualmente esta es la que tiene más excepciones. Si te resultaron difíciles este tipo de técnicas, no te preocupes, ya que realmente son cosas que en nuestro aprendizaje nosotros mismos nos vamos dando cuenta de este tipo de patrones, por así decirlo, que tiene el inglés. Es solo cosa de practicar y aprender. Como puedes ver, aplicarlas puede resultarte muy útil cuando realmente no sabes cómo pronunciar una palabra, pero de igual manera te recomiendo estudiar y practicar tu vocabulario, ya que en el inglés suelen haber muchas excepciones y realmente tengo muchas otras estrategias y consejos que podría darte, pero creo que ya es suficiente por el día de hoy. No quiero sobrecargarte y hacer que se te olvide la mayor parte de la clase. Pero si te gustaría recibir más consejos y técnicas como estas, házmelo saber dejando tu comentario. Y te pido que me ayudes a compartir este video por tus redes sociales para saber que realmente te gustan este tipo de clases. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para aprender inglés de verdad. Muchas gracias por ver y te deseo un excelente día.